Dios me los bendiga a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando sin relajo. Este es un capítulo con mucho calor, por si nos pueden notar, estamos un poquito transpirantes. Estamos un poquito brillantes, pero es porque es la gracia que nos hace brillar así con este calor. Siento que me estoy desapareciendo. Pero solo sacando eso ya del camino para que se sepa, pues que pronto viene el aire acondicionado de HCR. Amén. Lo declaramos ya para que podamos grabar con una cómoda temperatura, 16 grados o 24. Gracias, No gracias. no hay que ser avaricioso. 24 grados aquí, el set. Pero bueno, a pesar de todo, estamos aquí nosotros. No estamos todos, estamos parcialmente, el crew de HCR. Damos lo que damos y somos lo que somos. Estamos lo que estamos y somos lo que somos, así es. Entonces, quería, para empezar, la semana pasada no subimos video, estuvimos perdidos un poquito debido a que se nos complicaron las fechas de grabación, se están complicando un poquito las fechas de grabación, así que pedimos perdón por no subir videos o comernos alguna semana, pero vamos a tratar de estar más actualizados con ese problema. El tema que queríamos abarcar esa semana que no pudimos subir video era, aprovechando que estaba muy reciente el Día del Padre, ya ha pasado bastante tiempo. Ya pasó bastante, sí, del Día del Padre. Pero queríamos hablar de un tema que es muy importante para nuestra doctrina como cristianos. Independientemente de lo que dice la denominación que seas, independientemente de cómo te sientas al respecto, nosotros tenemos como guía siempre la Biblia. Y lo que la Biblia nos enseña es nuestra doctrina. No podemos inventarle ni añadirle, solamente basarnos en lo que ya Dios nos ha dejado a nosotros por escrito para que entendamos. Y es importante porque todo lo que está en la Biblia es bueno para el hombre, ¿no? Para toda buena obra, eso lo dice Timoteo, 2 de Timoteo 2:16, creo que lo dice, que él habla de que toda la palabra es inspirada por Dios y todo lo que está es para que el hombre sea instruido sea perfecto e instruido para toda buena obra. Lo estoy parafraseando, no lo tomen textual, pero básicamente es importante lo que la Biblia habla sobre ciertos temas. Y uno de esos temas que vamos a discutir hoy, que siento que es de los más importantes, es Dios como Padre. Y siento que es un tema un poco controversial. No lo sé. Siento que es un tema un poco controversial porque a algunas personas no les agrada mucho ese tema, ¿no? Pero vamos a ir desencadenándolo un poco, vamos a ir desmenuzándolo para que no sea tan pesado y tirar de golpe. Vamos a ir exponiendo lo que dice la Biblia y pues hablándolo no solamente desde el ámbito espiritual, sino también lo secular, porque siento que es un tema, es una proposición que a muchas personas les molesta. Entonces, queremos hablar de eso, ¿no? Y principalmente me gustaría que mis compañeros compartieran más o menos qué rol cumple un padre en la sociedad, de manera secular. Un padre secular, ¿qué rol cumple? Mira, esto siempre se ha dicho, es más, hasta se ha enseñado siempre. Un padre tiene que ser proveedor. Todo padre en algún punto tiene que proveer. Incluso no solamente el padre, sino el hombre siempre tiene que proveer. En cualquier punto, en cualquier situación, el hombre es proveedor. Entonces el padre tiene que ser proveedor. Es como socialmente Exacto, socialmente así es una regla, ¿no? Es una regla, se educó de esa manera. El hombre tiene que ser proveedor, el padre es proveedor. Todo padre aquí que me esté viendo, no yo, sabe que tiene que proveer a su familia de alguna manera. Ahora, sé que hay muchos sinvergüenzas por ahí que no cumplen ese rol, pero la mayoría, el punto siempre es proveer de una u otra manera. Y muchas veces lo hacemos porque no lo pudieron hacer con nosotros. Ponga el ejemplo acá del hombre. El hombre siempre quiere darle a sus hijos lo que nunca le dieron a él, o a la esposa lo que él nunca pudo tener. Y de una u otra manera siempre lo hace un poquito mejor que su padre. O lo intenta. Pero siempre el hombre provee. El padre es no un ser, es un hombre que siempre provee. Siempre hay en la casa algo
nunca falta la comida, soluciona al hombre, aunque se endeuda la vida muchas veces, hablo solamente de lo monetario, pero muchas veces en otras situaciones el padre siempre provee, siempre hay sustento porque el hombre siempre intenta hacerlo. Es ley, casi ley de la naturaleza. Ok. Bueno, yo puedo hablar que un padre siempre es un instructor. Un ejemplo muy burdo puede ser, ¿quién te enseña a manejar bicicleta? Tu padre. O esa figura paterna que tú veas como tu padre, pues ya no pongamos lo que padre de biológico, digamos que el abuelo que te crió o el tío que te crió, incluso el hermano que te crió, porque muchas veces pues al hermano le toca hacer la labor de padre y uno dirá, pero no es lo mismo, no es justo, tiene que vivir su vida, es demasiado joven. Sí, pero hay sus cosas que pasan en la vida que los lleva a tomar ese rol y es pues de expresarle agradecimiento a estas personas que han tomado la figura paterna, la figura de instructor, de que te guían en el camino, te ayudan en la escuela, te instruyen en buenos valores, no hagas eso, ya yo lo hice, no está bien, no vayas para allá, no toques eso, no hagas tal o cual, o pórtate bien, ¿sabe? El instructor, toda esa figura de instructor. También se desarrolla un padre secular por lo general, un padre, digamos que secular y con buenos valores. Siempre te va a llevar a enseñarnos lo que es el trabajo, la disciplina, el buen comportamiento, te va a llevar a tener una vida correcta, una vida sana, a trabajar para salir adelante, para tener dinero. ¿Entiendes? Siempre va a querer no la superación tuya como profesional o como persona, que tú aprendas los valores y las herramientas necesarias en la vida para poder desempeñarte de una buena manera y puedas superarte cada día más, que puedas tener más que lo que él tuvo o lo que ellos tuvieron como padres. Ok. Muy bien. Sí, interesante, ¿no? Eso es básicamente un burdo concepto, ¿no? Cabe mencionar de que tal vez hay personas que dicen, no, pero yo nunca tuve una figura paterna y mi madre cumplió esos dos roles o mi abuela cumplió esos dos roles. Y no, de cierta manera no queremos desmeritar ese esfuerzo, porque sabemos que hay casos extremos en los que un padre nunca fue presente en una familia y ciertas personas tenían que adoptar esos roles. Y a pesar de que es de admirar, cabe decir de que eso es una excepción a la regla. Bueno, lamentablemente ya no tan excepción a la regla porque se está volviendo más común en tiempos modernos, pero es algo que no debería ser así. O incluso personas, muchas personas que dicen, bueno, a mí no me fue necesario un padre. Ujú. Entonces, saltándome un poco la estructura del tema, quiero preguntarte a ti como psicólogo, ¿es necesario para la crianza de un hijo una figura paterna? Miren, no solamente desde una perspectiva psicológica, sino desde una perspectiva estadística también. Especialmente para los hombres necesitan tener una figura paterna en el hogar. Las mujeres también, pero siento que en los hombres es un poquito más, pesa más. A pesar de que ambos hombres y mujeres necesitan dos figuras paternas para crecer en un ambiente y dos figuras paternas funcionales para que puedan crecer en un ambiente sano. Y eso no es machismo, sino que simplemente la crianza esto es La crianza es diferente. de dos, claro, o sea, no tiene nada que ver como que, no, entonces, pero Como es mujeres, niñas, es no mujer, es. niña, no es claro. No. O sea, son complementarios, son roles complementarios. Hay cualidades que solo una madre puede enseñar y hay cualidades que solo un padre puede enseñar. Aunque hayan personas allá afuera que digan, no, pero yo no tuve padre y mi madre me las enseñó. Sí, pero no estamos desmeritando. Vuelvo a decir, no estamos. Suena un poquito feo porque sé que algunas personas se ponen muy defensivas con este tema y que siento que es el punto de abordarlo, aunque incomode un poco, decir las cosas de que un padre es importante en la vida de una persona. Y la mayoría de personas hay personas que he atendido como psicólogo,
específicamente con ese problema de que hay padres ausentes, se pueden notar las actitudes del hijo o hija. Se pueden notar ciertas actitudes que son raíz, que vienen a raíz de una ausencia paterna, ¿no? Porque el padre, como dicen, provee y el padre instruye. El consejo del padre es muy importante, por eso también es necesario que el padre sea una persona enfocada en sus hijos y una persona dispuesta a hablar con sus hijos. Porque también hay casos de que hay padres, pero no hay padres. El papá ausente. El papá ausente. Presente ausente. El papá presente ausente, que el papá que está, como dice Irving, provee, pero nada más. Cuando tú llegas en la mañana, tú ves que está el desayuno, pero tú no ves a tu papá, o pasa así ya y se va. O peor, está ahí, pero no dice nada. Es mudo. Pasa también, ¿no? Pero digo, es importante esa figura. Y es una responsabilidad muy grande en el hombre cumplir el rol de esa figura. Así como el de la madre, ser madre. Pero no nos vamos a salir de ese tema. Para el Día de las Madres vamos a hablar de las madres. Vamos a avanzar al siguiente punto que teníamos nosotros planeado, que es una pregunta que yo les voy a hacer a ellos. Es, ¿qué diferencias hay entre un padre secular y un padre cristiano? Tírenlo, ¿quién responde? Tú o yo. Tú o Dale, yo. dale. Yo o tú. Pero tiene. Ok, bueno, mire, siguiendo lo que estaba hablando de que los padres nos instruyen, un padre secular, como les mencioné, siempre nos va a enseñar buenos valores, nos va a enseñar herramientas, inclusive te dicen, te voy a enseñar a poner un clavo en la pared, te voy a enseñar a cambiar una llanta, te voy a enseñar a arreglar la plomería si se daña, porque si el marido te sale malo, tú lo sepas hacer. Pero esa es la diferencia entre un padre cristiano y un padre secular. Digo, el padre cristiano te puede enseñar las mismas cosas, pero tiene un adicional. El padre cristiano siempre su mayor prioridad va a ser la salvación, enseñarte la palabra de Dios, enseñarte la buena doctrina, llevarte a los pies de Cristo. Te enseña con la Biblia, te educa, te corrige siempre delante de la Biblia. Los valores que te enseñan son los valores bíblicos, son las doctrinas, la sana doctrina, a hacerte destacar de que no eres igual que el mundo, de que eres la sal del mundo, de que debes comportarte como una niña, como un niño cristiano. Ese siento que es como una de las diferencias que tiene un padre cristiano y un padre secular. Los valores pueden ser los mismos, la vida puede ser la misma, pero siempre van los padres llevándote un poco más allá, llevándote a lo que sería los pies de Cristo. Inclusive si te tiene que arriar a la iglesia. Entonces sí, el padre tiene que ser el sacerdote de la casa, como digo, la mujer a la ayuda idónea de él, y tiene él ser la responsabilidad de un padre siempre, ser el sacerdote, orar por la familia siempre, guardarla porque también tiene que proteger a su familia, no solamente en la sociedad, lo demás, sino también espiritualmente, orando por su hijo, pidiéndole a Dios por su hijo siempre. Cada padre tiene que tener ese rol y ser el sacerdote de la casa. Okay. De hecho, quiero tirar un paréntesis con respecto a lo que está diciendo Irving, porque es muy cierto, el padre cristiano que vela por su casa y vela por su familia es respaldado por Dios. Cuando yo fui al seminario de maestros, hablaron de ese mismo tema, de las familias inconversas con padres cristianos. O sea, la familia inconversa, pero el esposo es cristiano. En más del 70% de los casos, Sí, el hombre convierte a la familia a Dios. Yo vi esa Cuando se trata del hombre, cuando el padre de la casa es cristiano y su familia no es convertida a Dios, en 70% de los casos, él hace que su familia se venga y se convierta a Dios. Si es solo la madre, se reduce a menos de un 30%, como el 27% de los casos. Cuando la madre va a la iglesia, ella convierte a la familia. Y esa es una batalla que esa mujer Y cuando hacen son fuerte. los hijos, se reduce hasta 11%. Cuando solamente el hijo va a la iglesia, en 11% de los casos, él convierte a toda su familia. Entonces, ahí se ve la importancia y la responsabilidad que el hombre tiene, como dice Irving.
Vamos al siguiente punto, ¿no? Yo no voy a añadir más porque siento que ustedes cubrieron bastante bien este aspecto del padre secular y el padre este, cristiano, ¿no? Y ya que sacamos de eso, vamos a entrar a lo que yo considero que es algo lo pesado, ¿no? ¿Por qué nosotros nos referimos a Dios como Padre? Vamos ¿le vas a leer el versículo tú? Vamos a leer el versículo. Ok, quiero leerles dos versículos. Uno que está en el Antiguo Testamento y uno que está en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no invalida el Antiguo Testamento y viceversa. Ok, se encuentra en Isaías 64, 8. Dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Y el otro? El otro queda en Mateo. Es Mateo 7:11. Mateo 7:11, apúntenlo ahí, los que apuntan, por favor. Busquen Mateo 7. Dice así: Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Sí, correcto. Entonces, el primer argumento que tenemos aquí con respecto a de por qué nosotros tenemos que entender que Dios es nuestro Padre o por qué es importante referirnos a Dios como Padre, es porque lo más básico, así Él se proclama en la Biblia. Así él se refiere en todas las ocasiones o en la mayoría de ocasiones que habla de protegernos o velar por nosotros. Se refiere como el Padre. Jesús lo llamaba el Padre, ¿no? Y nosotros no tenemos que tomar eso a la ligera, porque incluso olvidé el término en hebreo. Hay un término, las formas en las que muchas veces se refiere a Dios, es un término en hebreo que es de las... se le autodenomina el significado a español como padre, porque así ellos le habían puesto por cómo los niños desde a corta edad llamaban, o los ruidos que hacían los niños a corta edad cuando ellos se referían a sus papás. Por ejemplo, el Abba Padre, el Abba Padre, que Jesús lo dice, ¿no? El Abba Padre es un término que se viene a usar hasta el Nuevo Testamento, debido a que Jesús lo acuña. Es como una forma muy tierna o una forma muy dulce de referirse a un padre, ¿no? Como la Chilindrina le decía a don Ramón, papito lindo, así, una forma muy tierna, una forma en la que un niño le diría a su padre. O sea, de esa manera, no solamente Dios quiere que lo veamos como padre, sino que lo veamos como un niño vulnerable ve a su padre que lo protege. Porque Él nos dice, ¿no? Innumerables veces nos dice que nos compara con ovejas, nos dice que somos descuidados, nos dice que somos rápidos para ir a pecar y a meternos en problemas. Pero Él como padre nos deja que nos estrellemos y viene y nos limpia nuestras heridas. Creo que este tema podríamos hablarlo por horas y siento que aún así con lo que he explicado es extremadamente reductivo a lo que estamos tratando de explicar, porque sé que hay algunas personas que les va a molestar el hecho de que digan que Dios es padre. Algunas personas incluso dirían que es machista. Tú como mujer, ¿qué opinas de eso? O sea, bueno, iba a comentar yo, pero siento que es mejor si tú qué opinas de la gente que dice que si referimos a Dios como padre es un término machista. Bueno, creo que mi respuesta está un poco como... se va a un solo lado la balanza, porque yo considero a Dios como mi padre en realidad. Es el que me cuida, es el que me provee, es el que me instruye, es el que me guarda. Entonces, para mí está más inclinado, pues, no lo veo tan de forma machista. Eh, Tendría que escuchar y debatir y saber por qué las otras personas los pueden ver desde ese punto de vista.
Porque muchos dicen, o sea, muchos ponen como en tela de duda este tema, ¿no? Pero la Biblia está ahí, la Biblia no es desmentida, la Biblia no pasa, su palabra ahí está, es para siempre, la Biblia no varía. Entonces, Él lo dice, Él lo dice, los profetas lo dicen, eh, todos los apóstoles lo dicen, cuando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nos hablan, ¿no? De que Él es el Padre, el protector, lo llaman nuestro Padre ayudador, o sea, de todos los nombres y títulos que le ponen, Rey, Maestro, Salvador, todo está el término Padre. Y en mi corazón yo creo que es nuestro Padre, pues Él nos hizo. Hay un versículo parafraseando que dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, la Biblia es clara, Él nos hizo a vuestra imagen, conforme a vuestra semejanza. Entonces, para mí Él no es nuestro Padre, ¿sabes? No, sí, es nuestro Maestro, es nuestro Salvador, sí, es nuestro ayudador, sí, nos protege, pero es nuestro Padre también, que nos libra, nos guarda. Y siento que también el argumento más pesado es probablemente la parábola más popular de... Una de las parábolas más populares que dio Jesús era la del hijo pródigo. La del hijo pródigo. Y en el hijo pródigo está bastante claro. Él no pone al hijo pródigo como un trabajador. No pone al hijo pródigo como un esclavo del maestro que trabaja en la hacienda. Lo pone como su hijo. Es su hijo. Y su padre está con él. Y cuando él mete la pata y queda en la calle y regresa golpeado por la vida a pedir perdón, él muestra su verdadero amor por nosotros, que es que a pesar de que hagamos cosas malas, Él nos recibe con los brazos abiertos para perdonarnos, siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea genuino y no volvamos a hacer las cosas que hacíamos antes. Avancemos al siguiente punto. Esos son algunos de los argumentos. Cabe mencionarte que la Biblia es vasta con este tema del Padre. Y decir que Dios no es Padre o que Dios puede ser... Bueno, no voy a entrar mucho en detalle en eso porque después más gente tal vez se pone un poco defensiva con ese tema, ¿no? Pero Dios es Padre y Él se autoproclama. Nosotros no le dijimos nuestro Padre. Él dijo, yo soy el Padre y nosotros somos sus hijos, ¿no? Y hay muchas formas en las que, muchos tratos dentro de la Biblia cuando Dios habla con nosotros que nos trata como niños pequeños. Nos trata como niños pequeños. Cuando Adán come la manzana y Dios le habla y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sino que se siente como cuando un niño pequeño rompe una taza y se esconde atrás de la cortina y sale el papá a ver, ¿quién rompió la taza? ¿Dónde está fulano? O Y que ya lo lo está hace, viendo que está atrás de o la que lo cortina. hace y le pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y él sabe, ya sabe hizo. quién fue. Ajá. ¿Y dónde está? Y ya lo está viendo que está atrás de la cortina. Le dice, ¿dónde estás? A ver, ven, sal aquí para que voluntariamente salgamos a todos apenados de lo malo que hicimos, ¿no? Entonces, y así muchas veces, ¿no? Que nos trata como niños. Otro ejemplo también es cuando él le dice a los discípulos, deja a los niños venir a mí y no se les impide porque tal es el reino de los cielos. Y después le diga, sed como niños. Que hay que ser inocentes. Claro, claro. Y avancemos, bueno, ya yo siento que para cerrar, bueno, no cerrar, pero el último punto, que es el más pesado, que es el que quiero que ustedes discutan, es del hecho de que cómo el concepto de padre se ha torcido actualmente. Cómo nosotros hemos cambiado el concepto de padre. Yo no discuto, Tú yo lo dialogo. A ver, dale. Yo no discuto, yo dialogo. Dale. Dialoguemos entonces. Dialoguemos entonces. Licenciado en biología. Escucha. ¡Ay, padre! Mira, eso de que tener el concepto de padre mal... ¿Cómo era? Mal referido. Distorsionado, Más ¿no? distorsionado. Lo podemos ver como un ejemplo. En la Biblia hay un ejemplo. Pero es lo mismo, similar que estamos hablando del padre presente ausente. O los sinvergüenzas que se van por ahí. Pero un ejemplo en la Biblia es del profeta sacerdote. Dios mío, Elí, con sus 2 hijos. Él era el sacerdote del pueblo.
del templo. O sea, un man de élite, ponte que el presidente. Oh. Y sus dos hijos eran unos necios. Unos niños, no eran ni niños, eran adultos. Pero eran totalmente fuera de carriado. Era uno de carriado, como hijo de los pastores. No, mentira. Pero sí, eso es un ejemplo que vemos ahí como él, y él lo sabía, él sabía todas las cosas que hacía, incluso Samuel, cuando él en un momento le llegó a hablar a Eli, y él hizo oído sordo, pero hay que decirlo, él amaba a sus hijos, y él tenía miedo porque él sabía lo que iba a correr, pero él no quería corregirlos, y por eso los padres muchas veces tienen que corregir a sus hijos con vara fuerte, porque si no, no se forma un hombre de bien. No solamente lo estoy hablando en una manera física, sino también espiritual. Demostrarles a ellos de que las cosas que hacen son erróneas, que están equivocados. Elí pudo haber salvado a sus hijos. No, corta esa cosa porque después herejía. Elí sabía que él tenía que corregir a sus hijos, pero no lo hizo. Entonces, eso es un ejemplo de cómo tenemos la referencia del padre distorsionada, y actualmente eso también se está viendo, como dijiste, que muchos padres no son presentes en sus familias, simplemente el niño nació y lo único que vio fue a su madre y a su abuela, o si no, ya había un hermano adelante de él que sí vio a su padre, pero también lo vio ausente, y ese niño tuvo que ser casi por tomar el rol del padre para el que siguiente que venía. Y porque entonces, no quería que sufriera las mismas cosas que él porque no pasó. quería que sufriera las mismas cosas que él pasó. Y eso viene en nosotros, loco. Siempre, no queremos quedarnos. Aquel que viene después de nosotros no pase lo que nosotros pasamos. Entonces un padre es así. Un padre cuida a sus familias, los protege, le enseña lo que sea, hasta cómo comer le enseña. Sí, hombre, come matica con la boca cerrada, loco. Matica con la boca cómase todo lo que hay en el plato. Sí, así es. Entonces, ahí vemos cómo y es triste, muchas veces, es triste. Que el rol del padre, la figura paterna ha sido distorsionada totalmente. Y hay otro, incluso más fuerte, que no lo hablaremos porque de verdad es demasiado. Pero ven, el ejemplo que nos da Irving es cómo, un buen ejemplo de cómo el padre cristiano pues ha ido como descuidando su familia, ¿sabe? O sea, yo tengo un ejemplo, sin entrar en detalles de personas ni nombres, de que el padre era muy buen evangelista, muy entregado a la labor de ir a ser discípulos. Iba todos los fines de semana, se entraba a las montañas a predicar, se iba al interior a predicarle a personas que no conocían de Dios porque vivían tan alejados que nadie quería meterse por allá. Fundó una pequeña iglesia donde recogía a todas estas personas, le hablaba de Dios, le llevaba dinámica. Recuerdo que incluso le llevó hasta la película de La Pasión de Cristo, Mel Gibson. Yo estuve ahí ese día. Imagínense, o sea, la dedicación pues de que él habló con un pastor para que le prestara los insumos, para que los llevara en su carro. Le estoy diciendo que era montaña arriba. O sea, la dedicación que tenía ese hombre de Dios para llevar la palabra a estas personas que no conocían, para entregarse su tiempo. Pero ¿qué pasa? Que de lunes a viernes él estaba trabajando y los fines de semana él se iba a hacer esta labor. ¿Y dónde dejaba a su familia en ese transcurso? Porque no le puedo decir que es que cuando llegaba a casa él les ponía atención, él les ponía cuidado, él se reunía en el centro, decirle vamos a hacer nuestro devocional, vamos a orar, cómo les fue hoy, vamos a pasar tiempo en familia, vamos a ver una película. O sea, no era así, muchas veces no es así. Y es entendible, pues, porque aquí en Panamá hay mucho tranque, para el este, para el oeste, en el centro, en todos lados hay tranque. Entonces, cuando tú llegas a la casa, llegas cansado, llegas agotado, llegas estresado del trabajo, del tranque y todo. Y no sacas ese tiempo. Entonces, eso es lo que pasaba. O sea, al llegar el día a día, no se tomaba el tiempo de pasarlo en familia y los fines de semana, pues iba a ser una labor que nos encomendó Dios a todos, pero sacrificando a su familia.
Pues porque él no sabía si ese domingo su familia, su esposa, sus hijos iban a ir a la iglesia. Pero él sabía que él estaba allá en una iglesia predicando. Entonces creo que muchas veces pasa esto. Y no los estoy jugando y no los estoy desmeritando, pues. Porque, y no digo que está bien o que está mal, digo que es importante tener el balance entre las dos cosas. O sea, llevar la palabra de Dios, esparcir la palabra de Dios sin descuidar la familia. Sí, eso es muy cierto porque la familia es un regalo de Dios y cuando un hombre necesita, no necesita, pero cuando un hombre decide iniciar una familia, ese hombre tiene una responsabilidad con esa familia, no solo con Dios, pero también con esa familia. Y si el hombre va a cumplir la responsabilidad con Dios y no cumplir la responsabilidad con su familia, está haciendo el trabajo a la mitad. Su familia siempre tiene que ser su enfoque, o al menos la salvación de su familia, por lo menos velar. Eso te iba a decir, porque el padre es responsable también. Dios le va a pedir cuenta por la salvación de ese hijo que le dio. Es cierto. Entonces, siento que muchos hombres utilizan la excusa de que no, sí, yo sé, mis hijos es así, pero yo le dediqué mi vida a Cristo. O algunas personas incluso dicen, padre, yo he escuchado casos de personas que oran y dicen, Dios, ¿cómo es posible que mi hijo se comporte así si yo pasé toda mi vida sirviéndote en el ministerio? ¿Por qué me pagas con un hijo así? Tú lo criaste. Dios no te está pagando nada. Estás cosechando lo que sembraste. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle con eso. Y siento que también ya para cerrar el último punto, el hecho de que el mundo ha torcido el concepto del padre, ya que sea con, no voy a usar esa palabra, como acciones físicas negativas en los hijos. O emocionales. O acciones físicas o acciones negativas emocionales en los hijos, como gritarles, insultarlos, denigrarlos, humillarlos. Son cosas que afectan y destruyen a un hijo mentalmente. Y aunque nosotros hemos tirado todos estos conceptos de qué es lo que es un padre, qué es lo que representa un padre, qué es lo que hace un padre, si una persona no lo ha vivido, no va a entender cómo es un verdadero buen padre. Y ahí yace el problema con lo que digo que mucha gente le incomoda decir que Dios es padre, porque en el seminario que yo fui nos dio clases nuestra maestra y ella nos decía de que ellos tenían un programa para mujeres, ¿no? Mujeres que han pasado cosas difíciles en su vida. Y cuando a estas mujeres les presentaban el Evangelio, le presentaban de Jesús, de Cristo, de Dios y el concepto de Dios como padres, algunas de estas mujeres lo rechazaban totalmente y decían, no, ¿cómo es posible que tú me estás hablando de un Dios que ama, que protege y provee y que yo me refiero a Él como padre, pero mi concepto de padre no está, o sea, mi concepto de padre es el diablo. Está Entonces, ¿cómo? Exacto. Entonces, es como que mi concepto de padre es el diablo. Entonces, ¿cómo yo quieres que yo vea a Dios como padre? Eso no me cabe en la cabeza. ¿Cómo yo puedo orar y decir Dios Padre si cuando yo pienso en padre, lo primero que se me viene a la mente es un cobarde que le hizo la vida miserable? Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Entonces, digo que ese es el problema, el delicado problema con este tema. Pero yo vengo y los exhorto ya para cerrar con este tema, porque de esto podemos hablar mucho tiempo, pero queremos mantenerlo breve y conciso. Pero hay que tomar en cuenta de que el concepto de padre no se inventó en la tierra. El concepto de padre fue una estructura que Dios asignó al hombre y el concepto de madre se lo asignó a la mujer. Así que va para ambos lados. Ya dije, cuando hablamos el Día de las Madres, hablamos de las madres. Ahorita no estamos en el Día de la Madre, pero cabe mencionar de que si tú tuviste una mala madre, no significa que el concepto de madre está mal. Significa que el hombre distorsionó ese concepto para ti, para alejarte de Dios. Asimismo del padre, el concepto del padre no está mal si tuviste un mal padre, pero el mundo, Dios, el hombre distorsionó el concepto de padre para alejarte de Dios. Dios creó esos conceptos con un propósito y nos dejó instruidos para cumplir esos propósitos. Pero como nosotros tenemos el libre albedrío y siempre lo usamos para nunca hacer cosas buenas,
nosotros optamos por, en tiempos modernos más que nunca, diría yo, hombres para tener mujer, hacer un hijo e irse. Tener otra, hacer otro hijo e irse. Ir aumentando el censo. Ir aumentando el censo, poniendo franquicias, como, Claro. como si el man fuera un McDonald's. Se va a una ciudad, deja uno, se va a otra ciudad, deja otro, y se mantienen así. Entonces, eso es cobardía. Y esos honestamente. hijos, al final, cuando son grandes, desbloquean un término muy utilizado hoy en día: daddy issues. Daddy issues. Ahora, bueno, ahora como todo el mundo se cree psicólogo, sí, el término daddy issues se ha vuelto bastante, y mommy issues, ¿no? Y destruye, y eso desmorona la sociedad. Cuando nosotros rechazamos los conceptos de padre y decimos, yo no necesito un padre, o decimos, yo no necesito una madre, estamos distorsionando el concepto de la familia y estamos desestabilizándonos. No solo lo estoy hablando desde una manera, desde una perspectiva cristiana, sino desde una perspectiva social. Estamos desestabilizando el orden que la sociedad tiene establecido para funcionar correctamente. Entonces, lo que deja a Dios en la tierra no solamente es lo que era de, nosotros somos religiosos locos y estamos echando cuento aquí, sino que está por una razón ese orden estipulado, porque Dios sabe que así funcionan las cosas y Él las diseñó para funcionar de esa manera. Así que, mis hermanos, los dejamos con ese pensamiento para que lo estructuren, lo mastiquen en casa, lo diluyan, y los esperamos para otro capítulo. Vayan, Recuérdenos. abracen a sus padres, abracen a sus madres, abracen a sus hermanos. Ujú. Padres, abracen a todos sus hijos, métanle un cocorrazo y díganle que le vayan a fregar, Pero que lo aman. pero que lo aman. Yo quiero dejarles un pensamiento importante. Y si tú eres un hijo y que nos ves, dale este pedazo, envíaselo a tu papá y dile: tu papá, o sea, te lo dice una hija, aprecia a tus hijos, ámalos, quiérelos, sácalos a la esquina, al parque, cómprales un helado. Pero no todo es económico tampoco, o sea, dedícale tiempo, pregúntale, así sea que pregúntale cómo estás, cómo te fue en la escuela, así sea que te responden bien, ¿qué hiciste? Nada. O sea, pero de verdad, o sea, padre, se los dice una hija: quieran a sus hijos, corríjanlos con amor, sí, pero también preocúpense por ellos. Y ustedes dirán, pero es que yo me preocupo por ellos, sí, pero demuéstrenlo. Demostrar el cariño, aunque estés, demostrar el cariño es tan importante, porque puedes tener un padre presente en la casa, digas, nunca te faltó nada económicamente, pero tampoco sentiste el cariño del padre. Entonces, de verdad, o sea, quieran a sus hijos, pero más que querer, demuestren el querer. Eso es todo. Sí, es mucho. Entonces, quería decirles a todos que por favor, esto es un apoyo para todos los padres, lo necesitan que nos den like, necesitan que se suscriban. Esto por una donación. No, mentira. Oiga, denle un like, suscríbanse, síganos en todas las cuentas, en Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Spotify, Discord. ¿Qué otra aplicación tenga por ahí? Todo. Búscame en Roblox, que ahí estoy yo. En Telegram incluso. Síganos, no se pierdan todos los episodios que subimos nosotros los jueves a las... Los jueves. Los jueves. Ahí cae, ustedes se preocupen. Pero para eso deben de tener la notificación activa. Para que a la hora que caiga, ya ustedes saben que a esa hora es ese día. Entonces, quiero despedirlos a todos. Quiero que me despidan. Quiero que nos despidan. Nos despedimos. Nos despedimos. Bye bye. Sin pensión.